Nadie se atrevía a mostrarle la verdad al rey ciego hasta que un pastor hizo lo imposible. El reino amanecía brillante, sin embargo, vivía a oscuras. El rey Leandro, así lo nombraban las monedas, había perdido la vista años atrás después de una fiebre que no respetó ni su sangre real. Los médicos declararon que sus ojos estaban cerrados para siempre. Los consejeros, en cambio, le susurraron que aquello no importaba, que los reyes no veían con los ojos, sino con el poder. Él eligió creerles. Desde entonces habló como quien no necesita mirar y escuchó como quien cree saberlo todo antes de oírlo. El palacio se adaptó a su ceguera con una velocidad obediente. Alfombras más gruesas para suavizar tropiezos, campanillas discretas en los pasillos, muebles desplazados para abrirle caminos rectos. Pero lo que nadie dijo en voz alta fue que junto con esos cambios llegó otro más peligroso. La costumbre de afirmó, sí, majestad, aunque la verdad fuera no. Los ministros que se atrevían a corregirlo comenzaron a desaparecer de las reuniones. Unos pidieron retiro. Otros fueron enviados a misiones que nadie supo precisar. Un par se marcharon de noche sin despedirse. Quienes quedaron aprendieron rápido que la lealtad mejor pagada era la que nunca contradecía. «El trigo ha mejorado», decía un mayordomo, el olor a tinta fresca del informe traicionando las cifras maquilladas. «La gente está satisfecha», aseguraba un intendente con la voz más firme que el pulso. «La frontera está en paz», mentía un capitán ocultando las hogueras. Leandro asentía. Le gustaba imaginar que sus palabras movían el mundo como lo hacía su bastón de nogal con las alfombras. Un toque aquí, otro allá, y todo quedaba en su lugar. Había desarrollado una imagen de sí mismo que el espejo ya no podía discutirle. Un rey justo, firme, temido por los enemigos, amado por su pueblo. Nadie, ni siquiera él, quiso notar que aquel retrato estaba hecho con elogios prestados. La corte, entretanto, se transformó en teatro. Las audiencias, antiguamente densas de asuntos reales, se volvieron desfiles de historias convenientes. Los nobles acudían con perfumes fuertes y bolsillos más fuertes todavía. Traían en la lengua dos mercancías: adulación para vender, culpas ajenas para regalar. Si un puente se caía por falta de mantenimiento, el culpable era la lluvia. Si la cosecha era pobre por el impuesto alto, la responsable era una plaga caprichosa. Si el pan estaba caro, la explicación era el misterio de los mercados, tan inapelable como un eclipse. «El mundo es así, majestad», decían, y el así siempre quedaba lejos de sus propias manos. En los barrios bajos, la realidad tenía otro tacto. La harina se pesaba con suspiros y los niños contaban las monedas con dedos manchados de barro. Había panaderías donde el horno se apagaba, 3 días por semana para ahorrar leña, huertos que la sequía volvía espejismos, pozos que escupían agua salobre,
como si el fondo hubiera aprendido la palabra rencor. Al caer la tarde, los campesinos de la comarca entraban a la ciudad con los hombros hundidos, mirando el palacio de reojo, procurando no necesitarlo. Sabían que pedir era el primer paso para deber. En la plaza mayor, la estatuaestre del rey seguía apuntando con la espada al horizonte, como si de verdad pudiera verlo. Las palomas reposaban en el brazo de bronce, y los niños jugaban a imitar la pose real encima de cajas de madera. Un viejo contaba historias a quien quisiera escucharlo. «Dicen que el rey no ve», susurraba, «pero peor sería que no oyera». «¿Y nos oye?», preguntaba un panadero joven con la harina hecha nubes en las pestañas. «Nos oyen sus paredes», contestaba el viejo mirando el palacio. Y a veces las paredes se comen las palabras. La princesa Inés, única hija del rey, cruzaba a menudo esos patios al caer la tarde. No llevaba escolta cuando lo hacía. Se cubría con un manto sencillo y dejaba que el murmullo del pueblo le rozara las orejas como una brisa. Quejas cortadas a medias, chanzas audaces, silencios prudentes. Al volver, intentaba hablar con su padre. Le tomaba las manos. Le contaba las grietas de la ciudad con una sinceridad que no sabía disfrazarse. «Padre, los pozos de Sanil se secan», decía. «Envía a los ingenieros», respondía él, mecánico. «Ya fueron 2 veces. Cobran, hacen ruido, se van. Entonces envía a un tercero». Cada conversación acababa sobre la misma piedra. La certeza del rey de que gobernar era girar llaves desde el escritorio, y la certeza de la hija de que allá afuera las cerraduras ya no respondían. No faltaban avisos. Llegaban en la forma de cartas sin sello, clavadas en la puerta del palacio con punzones cobardes, en profecías mal pagadas con olor a taberna, en el susurro de los comerciantes que traían noticias envueltas en telas. En el norte se enfadan, en el sur aguantan, en el oeste abandonan, en el este calculan. Pero en la sala del consejo, el mapa del reino seguía siendo impecable. Un mantel de colores con fronteras bien dibujadas, sin manchas de barro ni huecos de hambre. Leandro había desarrollado un hábito secreto que nadie conocía, salvo los criados que barrían sus huellas. Paseaba solo por los jardines a la hora en que los pájaros dejan de cantar para escuchar la noche. Caminaba despacio, el bastón tocando gravilla, contando mentalmente los pasos que separaban la rosaleda de la fuente del laberinto de setos, el laberinto de la galería. A veces se detenía junto al estanque y escuchaba el agua caer. En esos minutos el mundo parecía hablarle en un lenguaje que no necesitaba ojos. El rumor del agua, el crujir de una rama, el suspiro de un jardinero, el roce de una libélula contra el aire. Ese idioma casi lograba decirle algo que los consejeros no decían, pero cuando intentaba entenderlo, volvía la costumbre como un telón. «Majestad, el conde os espera». «Majestad, el documento requiere firma». «Majestad,
Los embajadores aguardan. Y el estanque volvía a ser estanque. El agua, el jardín de Coración. Hubo un día, siempre lo hay, en que el velo empezó a deshilacharse. Fue un día sin nada extraordinario, ni tormenta, ni invasión, ni eclipse, solo un error pequeño con forma de decreto. El ministro de Rentas, ansioso por mostrar eficacia, duplicó el impuesto del mercado en la capital. Provisional, juró, necesario, insistió, inofensivo, mintió. A las 2 semanas, el mercado parecía un teatro vacío. Los puestos semidesnudos, las voces gastadas, los precios con un brillo que hería. Un niño alargó la mano hacia un melón y su madre se la bajó con una caricia triste. «Mirar no cuesta», le dijo. Tocar la noticia, claro, llegó al palacio envuelta en terciopelo. El intendente habló de ajuste, de coyuntura, de maduración del sistema. Leandro, fiel al diccionario de sus ministros, aceptó que todo era pasajero. Ordenó paciencia. «¿Paciencia de quién?», preguntó la princesa. «Del reino», respondió él. «El reino somos nosotros», dijo ella, «pero el hambre son ellos». Leandro calló. Las palabras de su hija le hacían una muesca diminuta en el orgullo, como un alfiler en una pared. Una muca no derriba una casa, pero la convierte en mapa. Esa noche, la princesa habló con la única persona que aún se atrevía a llevarle noticias sin barniz. Una antigua nodriza que conservaba la costumbre de entrar descalza en los salones para no despertar a nadie. «Señora», dijo, «en los valles del sur hay un pastor que habla claro. La gente lo escucha como a un pozo cuando no hay agua cerca. Dicen que guía el rebaño como quien guía palabras, sin gritar, sin perder ninguna». «¿Y qué puede un pastor contra un palacio?», preguntó la princesa cansada. «A veces», respondió la mujer juntando los dedos manchados de hierbas. «La verdad es más obediente a los que duermen bajo el cielo». La frase quedó en la habitación como una lámpara que no alumbra aún, pero promete. Mientras tanto, Leandro soñó. No era un sueño espectacular. No había profetas ni sombras con coronas. Solo caminaba descalzo por un suelo que no conocía. Terreno áspero con pequeñas piedras que se clavaban en la planta del pie y le robaban elegancia al paso. Extendía la mano para palpar la pared y descubría que no era mármol, sino barro seco. Al despertar, tuvo la sensación ridícula, se dijo, de haber estado por primera vez en años en el reino que gobernaba. Pidió pan, lo probó y le supo simple. Pidió agua, le supo tibia. Pidió silencio, le pesó. Esa mañana permitió que los jardineros dejaran la ventana abierta y por esa rendija entró un sonido que no entraba nunca. La flauta de un muchacho que tocaba cerca de la muralla. La melodía no sabía protocolo. Subía y bajaba como una oveja traviesa por una ladera. Leandro inclinó la cabeza y por un segundo el palacio se desordenó en su interior.
Una canción de aire campestre se atrevía a sentarse en la silla de los discursos solemnes. Nadie supo explicarse por qué al rey ese día la música le supo a pregunta. En el patio los pajes recogían cartas y dejaban otras. Entre los sobres con lares nobles, alguien deslizó un papel sin firma, doblado con cuidado. Decía: Majestad, no existe ceguera más grande que la que fabrica el miedo de quienes os rodean. Venga a caminar la hierba. Allí se ve con los pies. El guardia alzó una ceja, dudó y, contra la costumbre, no lo arrojó al fuego. Lo dejó sobre la mesa de los informes menores. La princesa lo encontró esa tarde. Lo leyó en silencio, sin pedir permiso. Lo colocó junto al bastón de su padre. «¿Qué es?», preguntó Leandro tanteando el borde del papel. «Una invitación, padre», dijo ella. «O un desafío». «¿De quién?». «De alguien que no tiene miedo a decir verdad». El rey no respondió. Acarició el papel como si pudiera leerlo con la yema de los dedos, y por primera vez en mucho tiempo tuvo la sensación de estar parado frente a una puerta que no era del palacio. A lo lejos, más allá de las cúpulas, los valles se encendían con el último sol. En una colina, un pastor terminaba de contar sus ovejas. Guardó la flauta en el zurrón, miró el cielo y se dijo sin grandilo lo que repiten los que viven cerca de la intemperie: mañana será otro día y otro camino. El reino siguió su rutina esa noche. Antorchas encendidas en las murallas, banquetes con brindis medidos, escalas de guarda, puertas que chirrían, gatos que patrullan los pasillos. Un rey que palpa el borde de un papel sin firma. Nadie lo sabía aún, pero la oscuridad dorada había dado su primer paso hacia la mañana. Y en el borde de ese amanecer que todavía no llegaba, ya se insinuaba la promesa que haría mover montañas. Un pastor dispuesto a hacer lo imposible. El amanecer en el reino era hermoso, pero mentiroso. El sol nacía sobre los tejados y las torres de piedra, y su luz parecía dorar las calles, aunque nadie sonreía al verla. El aire de la mañana olía a pan recién horneado, pero bajo ese aroma amable se escondía el cansancio de los panaderos que amasaban toda la noche para pagar impuestos imposibles. En los patios las fuentes aún cantaban, pero sus cantos servían más para tapar los suspiros que para alegrar los corazones. Era un reino que fingía estar vivo, un reino donde la belleza servía de máscara y el silencio de armadura. Nadie se atrevía a decir que las cosas iban mal. Nadie hablaba de los pozos secos, ni de los campos sin trigo, ni de las cosechas que se pudrían antes de llegar al mercado. Nadie se atrevía a mencionar que los soldados cobraban tributos 2 veces, una para el rey y otra para ellos. Nadie decía en voz alta que el monarca ciego era justo con los ojos, pero injusto con los oídos. Las palabras en aquel reino costaban más que el pan. Por eso en las tabernas la gente no hablaba, murmuraba. En las casas las familias se comunicaban con miradas y gestos.
Hasta los niños aprendían pronto la lección más dura, que las verdades no se gritan, se esconden detrás de una sonrisa. Una vieja panadera, mientras amasaba, solía decir: «En este reino el miedo tiene dientes y muerde al que abre la boca». Los hombres la escuchaban en silencio, bajando la cabeza, como si temieran que el eco de esas palabras llegara al palacio. El rey Leandro, en su trono cubierto de terciopelo, creía que su pueblo era feliz. Sus ministros se lo aseguraban cada mañana. «Majestad, el pueblo lo adora», le repetían. «Sus decisiones son sabias, sus leyes justas». Y él, aunque no podía verlos, sonreía confiado. Si alguien se atrevía a insinuar lo contrario, su voz desaparecía. A veces el castigo era sutil: un traslado a las minas del norte, un cambio de puesto, una orden para servir lejos de la capital. Otras veces era más directo un encarcelamiento por perturbar la armonía del reino. Nadie sabía exactamente qué significaba eso, pero todos entendían lo suficiente como para no probar suerte. Las aldeas que rodeaban la ciudad sufrían en silencio. Cada mes los recaudadores del palacio llegaban montados en caballos de guerra, arrastrando carros vacíos para llenarlos de grano. Los campesinos entregaban lo poco que tenían, temblando, sabiendo que resistirse era invitar al castigo. Cuando los carros se marchaban, quedaba un polvo triste en el camino y un aire pesado en los corazones. A veces un campesino valiente se atrevía a protestar, pero su valentía duraba poco. Bastaba una visita del capitán de guardia para que comprendiera que el poder no toleraba verdades. En la plaza central, los pregoneros anunciaban cada mañana nuevas órdenes del rey. Por el bien del pueblo, decían siempre. Nadie se atrevía a preguntar de qué bien hablaban. El miedo se había vuelto costumbre y la costumbre ley. Aún así, en los rincones del reino quedaban murmullos. Los rumores viajaban más rápido que las palomas del palacio. Se decía que el viejo reino, el de antes de la ceguera del rey, había sido un lugar justo. Que Leandro, cuando podía ver, visitaba las aldeas y escuchaba al pueblo con atención. Que lloró una vez frente a los soldados por la muerte de un niño en una revuelta. Pero esos recuerdos parecían cuentos contados por abuelos. Eso fue hace mucho, decían los jóvenes. El rey que llora ya no existe. Y sin embargo, había quienes aún creían que dentro de aquel hombre seguía vivo algo de su antigua bondad, perdido entre la oscuridad y la adulación. Un anciano maestro que enseñaba a leer a los hijos de los campesinos solía decir mientras señalaba una lámpara de aceite medio apagada: «El problema no es la oscuridad. Niños, el problema es cuando uno se acostumbra a ella». En una taberna del sur, entre el humo del vino barato y las carcajadas disimuladas, un hombre se inclinó sobre la mesa y dijo en voz baja: «Dicen que en los valles del norte hay un joven pastor que habla sin miedo». «¿Y qué gana con eso?», preguntó otro con una sonrisa amarga. «Nada», respondió el primero. «Pero,
al menos duerme tranquilo». La conversación se perdió entre el ruido de las copas, pero la idea quedó flotando en el aire, porque aunque todos callaban, el silencio no mataba las esperanzas del todo. Bastaba una sola voz para encender el eco. Y mientras el rey ciego se rodeaba de lujos y mentiras, en algún rincón del reino, una flauta campesina tocaba una melodía que el viento llevaba lejos, tan lejos que incluso las torres del palacio parecían escucharla sin saber por qué. Era una canción sencilla, de campo, pero tenía algo distinto. Sonaba a verdad. Y aunque el pueblo aún no lo sabía, esa melodía era el primer soplo de un cambio, el sonido que rompería poco a poco el silencio del miedo. En las montañas del norte, donde los caminos se volvían de tierra y el aire olía a hierba recién cortada, vivía un joven pastor llamado Elías. No tenía más riquezas que su rebaño, una flauta de caña y un perro fiel que lo seguía a todas partes. Su casa era una choza de piedra cubierta de musgo, su cama un montón de heno y su techo, el cielo. Pero a diferencia de muchos hombres con más bienes, Elías dormía en paz. Cada amanecer lo encontraba despierto antes que el sol. Silbaba, contaba las ovejas y caminaba entre los valles, mientras la niebla aún abrazaba las montañas. En los días de lluvia se refugiaba bajo un roble viejo, donde tocaba su flauta con melodías que los campesinos decían curaban la tristeza. Algunos creían que sus notas atraían la buena suerte, otros que ahuyentaban las tormentas. Pero Elías no tocaba para el destino ni para los dioses. Tocaba porque en un mundo lleno de ruido falso, la música era su manera de recordar que la verdad todavía existía. El pastor era conocido en toda la región por su forma de hablar. No gritaba ni presumía, pero cada palabra suya parecía tener el peso de una piedra y la claridad del agua de un manantial. Si un campesino se quejaba del hambre, él lo escuchaba. Si una madre lloraba por el precio del pan, él le regalaba parte del queso que hacía con la leche de sus ovejas. Nunca buscaba recompensa. Decía que ayudar a otro era una forma de no volverse ciego al dolor ajeno. Los ojos sirven de poco, solía decir, si uno no mira con el corazón. Sus vecinos lo respetaban no solo por su bondad, sino también por su valentía. Porque a diferencia de todos los demás, Elías no temía hablar del rey. Cuando los aldeanos se reunían en torno al fuego y bajaban la voz para hablar de los impuestos o del hambre, él levantaba la cabeza y decía con calma: «El problema no es el rey ciego, es que su corte le roba la vista del alma». Esas palabras lo convirtieron en leyenda en los pueblos cercanos. Algunos lo admiraban, otros lo consideraban un loco condenado, pero él seguía igual, libre, sereno, sin miedo a las consecuencias. Una noche, mientras cuidaba el rebaño, una sombra apareció entre los árboles. Era un anciano de barba blanca, envuelto en un manto gris. Caminaba despacio apoyado en un bastón. El perro del pastor gruñó,
Pero Elías levantó la mano para calmarlo. «No temas, buen muchacho», dijo el viejo con voz temblorosa. «Vengo de muy lejos, busco refugio y un oído que no tenga miedo de oír la verdad». Elías le ofreció pan y un lugar junto al fuego. El anciano se sentó, suspiró y miró las llamas antes de hablar. «He servido al rey Leandro durante 20 años. Vi cómo su ceguera lo volvió prisionero de los que dicen amarlo. Sus ojos brillaron con tristeza. Ya no gobierna con justicia, muchacho. Ahora gobiernan sus consejeros, hombres sin alma que compran silencio con monedas». Elías lo escuchó sin interrumpirlo. «¿Y nadie le dice la verdad?», preguntó al fin. «Nadie», respondió el anciano. «Quien lo hace, desaparece». Hubo un largo silencio. Solo se oía el viento soplando entre los árboles. Luego el pastor dijo en voz baja: «Entonces el reino está ciego 2 veces. El rey porque no ve y el pueblo porque no se atreve a mirar». El anciano asintió. «Tal vez tú podrías hacer lo que otros no se atreven». Elías rió con suavidad. «Yo solo soy un pastor». «A veces», replicó el viejo, «la verdad necesita una voz sencilla para hacerse escuchar». Elías no respondió. Miró el fuego hasta que las brasas se tiñeron de azul. Sin darse cuenta, pensó en las montañas que separaban su valle del palacio. Nunca había salido de sus tierras, pero aquella noche algo cambió en su pecho. Una sensación nueva, mezcla de temor y destino. Cuando amaneció, el anciano ya no estaba. En su lugar, sobre una piedra, había una pequeña bolsa de cuero, y dentro de ella una moneda de oro con el rostro del rey grabado. Bajo la moneda, un trozo de pergamino decía: «La verdad está lejos, pero no más lejos que tus pasos». Elías cerró la mano sobre la moneda, miró el horizonte y entendió que el mensaje no era una invitación, era una señal. Mientras tanto, abajo en el valle, los aldeanos comentaban entre murmullos que un pastor había hablado con un forastero misterioso durante la noche y que desde entonces sus ojos parecían mirar más allá del horizonte. Nadie sabía aún que ese pastor, el mismo que tocaba su flauta al amanecer, pronto dejaría su rebaño para caminar hacia el corazón del poder, y que con sus palabras, no con espadas ni ejércitos, haría temblar un reino entero. El sol aún salía cada mañana, pero su luz ya no era símbolo de esperanza. En los pueblos del reino la vida se había vuelto una rutina de cansancio y resignación. El trigo escaseaba, las acequias estaban secas y los campesinos miraban el cielo con la desesperanza de quien ya no espera milagros. Las calles, que antaño se llenaban de risas y mercados, ahora estaban dominadas por los soldados del palacio. Con sus armaduras relucientes y sus lanzas al hombro, patrullaban las aldeas no para proteger al pueblo, sino para recordarle quién mandaba. Los hombres trabajaban desde el amanecer hasta que la luna aparecía sobre los campos. Las mujeres remendaban ropa hasta que la vista se les nublaba,
y los niños crecían aprendiendo a callar antes que a hablar. El descontento no se gritaba, se respiraba. Cada vez que los recaudadores llegaban desde la capital, el polvo del camino se levantaba como si anunciara una desgracia. Nadie quería verlos venir, pero todos los veían. Eran 3 o 4 hombres montados a caballo con túnicas de terciopelo y una sonrisa tan afilada como las espadas que llevaban al cinto. Por orden de su majestad, el rey Leandro anunciaban: «Se requiere el diezmo por la cosecha, el tributo por la tierra y la contribución al ejército real». El pueblo sabía que esos impuestos no eran para el rey, sino para llenar los bolsillos de los ministros corruptos. Sin embargo, nadie se atrevía a decirlo. La sola sospecha de rebeldía podía significar la ruina. A veces los aldeanos intentaban esconder parte del grano enterrándolo bajo los establos o cubriéndolo con heno. Pero los soldados eran astutos. Olfateaban el engaño y lo castigaban con brutalidad. Una tarde en el pueblo de Valdemar, una anciana fue arrastrada hasta la plaza porque su nieto había escondido 2 sacos de harina. El capitán del destacamento, un hombre cruel de mirada vacía, ordenó que la mujer limpiara el suelo con las manos hasta sangrar. Nadie se movió para ayudarla. Todos miraban en silencio, con el miedo encadenándoles los pies. Elías, que había bajado al pueblo para vender lana, presenció la escena. Su pecho se encendió de rabia. Quiso intervenir, pero el anciano del mercado le sujetó el brazo y susurró: «No lo hagas, muchacho. No es el momento». Elías apretó los dientes, impotente. Observó cómo la anciana lloraba, cómo los soldados reían y cómo el pueblo bajaba la cabeza. Ese día comprendió que el miedo era un yugo más fuerte que el hierro. Al caer la tarde, los soldados se marcharon con los carros llenos y las calles vacías. El polvo que levantaron tardó en asentarse, como si hasta el viento tuviera miedo de volver. Esa noche, en las casas del pueblo, las familias cenaron en silencio. El pan era duro, el agua escasa y las velas se apagaban pronto porque el aceite era caro. En medio de esa penumbra, las conversaciones eran susurros. «Dicen que el rey no sabe nada de esto», murmuró una mujer. «¿Y cómo no lo sabría?», respondió otro. «Si no lo sabe, es porque no quiere. Quizás si alguien le dijera la verdad». «¿Y quién se atrevería?», interrumpió un tercero con una carcajada amarga. «El que habla desaparece». Elías, sentado junto al fuego en su cabaña, pensaba en esas palabras. Miraba las llamas moverse y veía en ellas las caras del pueblo, cansadas, vencidas, pero aún con un brillo débil, como una brasa que se niega a morir. Recordó entonces las palabras del anciano que había aparecido en la montaña días atrás. «La verdad está lejos, pero no más lejos que tus pasos». Elías no era un héroe ni un sabio, pero algo dentro de él se revolvía cada vez que pensaba en el sufrimiento que había visto.
Sabía que la injusticia no se derriba con ira, sino con verdad. Y aunque no tenía poder, tenía voz. El pueblo entero vivía esperando un milagro que viniera del cielo. Pero él comprendió que a veces los milagros comienzan desde la tierra cuando alguien se atreve a caminar hacia lo imposible. Mientras tanto, en la capital, los ministros brindaban con vino rojo en la sala del trono, riendo bajo los tapices dorados. Uno de ellos, el conde Brane, levantó su copa y dijo: «El pueblo está tranquilo, nadie se queja. Su Majestad puede dormir en paz». Y el rey, sentado en su trono, sonrió con serenidad. «Eso es bueno», respondió. «Si el pueblo calla es porque está feliz». Nadie en la sala se atrevió a contradecirlo. Solo el silencio respondió, un silencio espeso que olía a mentira. Pero ese mismo silencio, tan útil para los poderosos, empezaba a resquebrajarse, porque allá, en las montañas del norte, un pastor comenzaba a pensar que el deber más alto no era cuidar ovejas, sino abrir los ojos de un rey. Y el destino, invisible pero paciente, ya había empezado a moverse. Elías había pasado toda su vida en el valle, entre montañas que lo habían visto crecer, aprender y escuchar los susurros del viento. Allí todo era sencillo. El sol marcaba el ritmo de los días, el canto de los gallos despertaba las aldeas y el sonido de su flauta bastaba para espantar las sombras del alma. Pero aquel amanecer fue distinto. No tocó, no sonó. No miró el horizonte con calma. Ese día se levantó con una decisión en el pecho. Iría al palacio del rey, el aire era frío y el pasto estaba cubierto de rocío. Las ovejas lo miraban con ojos tranquilos mientras él preparaba una pequeña bolsa, un pedazo de pan, un trozo de queso, una manta y la moneda dorada con el rostro del rey que el anciano le había dejado. La sostuvo entre los dedos y pensó que quizá ese era su destino, devolverla a quien no sabía lo que su pueblo sufría. Antes de partir, habló con su perro. «Cuida del rebaño, amigo. Si no vuelvo, que sigan pastando libres». El animal lo siguió con la mirada, inquieto, como si comprendiera que su dueño caminaba hacia algo más grande que él mismo. Elías bajó por los senderos de piedra, cruzó ríos y bosques y vio cómo los pueblos se volvían cada vez más pobres a medida que se acercaba a la capital. En cada aldea encontraba las mismas miradas cansadas, las mismas manos encallecidas, los mismos suspiros de resignación. En una de esas aldeas, una niña lo detuvo. «¿Eres músico?», preguntó al ver la flauta colgando de su cintura. «A veces», respondió él sonriendo. «¿Puedes tocar algo alegre? Mi madre dice que la música espanta el hambre». Elías tocó una melodía suave, tan sencilla que parecía un suspiro. Cuando terminó, la niña le ofreció una manzana pequeña marchita. «Es lo único que tengo», dijo, «y aún así lo compartes», respondió él tomándola con respeto. «Gracias, pequeña».
Siguió su camino con la fruta en la mano y cada paso le recordaba por qué estaba allí, porque la bondad aún vivía entre la pobreza y eso merecía ser defendido. A medida que avanzaba, los caminos se volvían más amplios y vigilados. Las aldeas daban paso a villas de piedra y casas con techos de Texas, donde los nobles viajaban en carruajes tirados por caballos bien alimentados. Elías se sorprendió al ver la abundancia de la capital. Los mercados rebosaban de frutas y vino. Los puestos estaban cubiertos de sedas y joyas, y la música sonaba en cada esquina. Pero no era la música del campo. Era una música hueca de fiesta forzada, como si todos intentaran tapar algo que no querían oír. Se acercó a una fuente para beber y escuchó a dos hombres conversando. «¿Has oído?», decía uno. «El rey ha ordenado otro banquete esta noche». «Claro», respondió el otro con una risa amarga. «Mientras él brinda con oro, nosotros brindamos con agua». Elías alzó la vista y vio a lo lejos el palacio real. Sus muros blancos brillaban con el sol, pero algo en su resplandor parecía falso. Era un brillo de piedra, no de alma. Llegó a las puertas del palacio al atardecer. Dos guardias con lanzas en las manos lo detuvieron al instante. «¿A dónde crees que vas, campesino?». «Vengo a hablar con el rey». Los hombres se rieron. «Tú, un pastor. Ni siquiera los nobles esperan audiencia sin ser llamados». Elías no se movió. «No busco oro ni favores. Solo quiero decirle la verdad». «La verdad», dijo uno de los guardias burlón. «Aquí nadie quiere escucharla». Lo empujaron con rudeza, pero el pastor mantuvo la calma. «Entonces, díselo tú», replicó con serenidad. «Dile que en su reino hay un hombre que quiere abrirle los ojos». Los soldados lo miraron indecisos. Aquellas palabras tenían una firmeza extraña, imposible de ignorar. «Vete antes de que cambiemos de opinión», gruñó uno finalmente. «No queremos problemas». Elías se alejó, pero no se rindió. Acampó esa noche a las afueras de la ciudad, junto al río, bajo el resplandor de las murallas iluminadas. El reflejo del palacio en el agua parecía tan majestuoso como inalcanzable. Mientras encendía el fuego, sacó la flauta y comenzó a tocar una melodía lenta llena de nostalgia. Los viajeros que pasaban se detenían a escucharlo, sin saber que aquella música traía un mensaje oculto, una súplica por justicia, una semilla de esperanza. Un anciano mendigo se le acercó y le dijo: «Esa canción suena como si hablara con el alma del rey». Elías sonrió. Eso intentó. A la mañana siguiente, el viento cambió. Soplando desde el norte, llevó consigo las notas de aquella melodía hasta las torres más altas del palacio. Y en su habitación dorada, el rey ciego, que no veía el mundo, pero aún podía oírlo, detuvo su copa de vino. «¿Qué es eso?», preguntó un campesino tocando fuera de las murallas. «Majestad», respondió su sirviente. «Hace mucho que nadie toca así», susurró el rey,
y por un instante su rostro perdió la rigidez habitual. «Déjalo tocar». Y así fue como, sin saberlo, el pastor y el rey se escucharon por primera vez. Elías aún no había cruzado los muros, pero su música había entrado antes que él. Y el destino, silencioso y paciente, ya había abierto la primera grieta en las paredes del poder. El amanecer en la capital era distinto al del valle. Aquí el aire olía a incienso y metal, no a hierba ni a pan recién hecho. Las campanas del palacio sonaban solemnes y los guardias cambiaban de puesto con un orden casi mecánico. Pero aquel día, entre los ecos fríos del amanecer, algo nuevo flotaba en el aire, una melodía. Elías llevaba 3 días acampando junto al río, cerca del puente que conducía a la puerta norte del palacio. Cada mañana tocaba su flauta con los primeros rayos de sol y cada noche, antes de dormir, volvía a hacerlo. Al principio, los guardias lo ignoraban. Luego se irritaban, pero con el tiempo su música empezó a atraer curiosos. Los niños del mercado se acercaban para escucharlo. Los campesinos, exhaustos de entregar tributos, se detenían unos minutos para respirar esperanza. Hasta algunos soldados, fingiendo indiferencia, se quedaban quietos unos segundos más de lo necesario. Era una música sencilla, sin adornos, pero cada nota parecía contener un mensaje que solo el corazón podía entender. Una mañana, mientras tocaba, se le acercó una mujer envuelta en un velo. Su andar era elegante y su mirada, aunque triste, tenía un brillo sereno. «Tocas de una manera extraña, pastor», dijo con voz suave. «Tu música no pide monedas, pide algo más». Elías bajó la flauta. «No toco para que me escuchen los hombres, sino para que escuche el que debe hacerlo». La mujer lo observó intrigada. «¿Sabes que el rey es ciego? No podrá verte aunque llegues a él. Por eso toco», respondió el pastor con calma, «porque aún puede oír». La mujer guardó silencio un momento, luego dejó una pequeña cesta de frutas a su lado. «Soy una de las sirvientas del palacio», susurró. «El rey ha preguntado por ti. Dijo que quiere escuchar más de esa música que huele a campo». Elías la miró sorprendido. «¿De veras?» Ella asintió, pero su expresión se ensombreció. «Ten cuidado. No todos en el palacio desean que el rey escuche voces nuevas. Los ministros prefieren que siga oyendo solo lo que ellos dicen». Cuando se marchó, Elías comprendió que su flauta había logrado lo que sus palabras jamás habrían conseguido. Había abierto una puerta invisible. Esa misma tarde, el rumor se extendió por la capital. El rey ciego escuchaba a un campesino que tocaba fuera de los muros. Algunos se burlaban, otros lo consideraban un presagio. Los comerciantes decían que traería buena fortuna, los soldados que era una locura. Pero entre el pueblo, el nombre del pastor empezó a volverse símbolo de esperanza. Una noche, mientras las antorchas del palacio brillaban como estrellas en la muralla,
Un mensajero salió con paso apresurado y se detuvo frente a Elías. —¿Eres tú el flautista del río? —preguntó con tono autoritario. —Soy Elías, pastor del valle —respondió él—. Su Majestad, el rey Leandro, desea escucharte en persona. Ven conmigo. El corazón del pastor dio un salto. No había planeado que las cosas ocurrieran tan rápido. Tomó su flauta, se limpió las manos y siguió al mensajero por el largo camino de piedra que conducía a las puertas principales. El palacio lo impresionó. Las torres blancas se alzaban hasta el cielo, los tapices colgaban de los balcones y las lámparas de aceite iluminaban cada rincón con una luz dorada. Pero lo que más lo estremeció no fue la belleza del lugar, sino el silencio. Era un silencio distinto al del campo, más pesado, más tenso, un silencio de secretos. Al entrar en el salón del trono, sintió el peso de las miradas. Los cortesanos, vestidos con túnicas de seda, lo miraban con desdén. Algunos se cubrieron la boca para ocultar sus risas. Otros lo observaron con curiosidad, como si ver a un pastor dentro del palacio fuera una rareza digna de exhibición. El rey Leandro estaba sentado en su trono, erguido, con un manto oscuro y un bastón de madera tallada. Sus ojos, sin brillo, miraban al vacío, pero su rostro tenía una expresión serena. «Acércate», dijo el monarca. Su voz, aunque suave, llenaba la sala. Elías se inclinó respetuosamente. «Majestad, soy solo un pastor del norte. No tengo dones, solo mi música». «Entonces, deja que hable por ti», respondió el rey. Elías levantó su flauta, respiró hondo y comenzó a tocar. La melodía llenó el salón suave al principio, como una brisa de montaña. Luego fue creciendo, volviéndose más profunda, más humana. Sona a tierra mojada, a rebaños que vuelven al redil, a fuego de hogar y a esperanza. Los cortesanos se miraron entre sí, incómodos. Algunos se reían en silencio, otros, sin saber por qué, bajaban la mirada. El rey, sin embargo, se quedó inmóvil. Su rostro, al principio tranquilo, comenzó a transformarse. Una lágrima pequeña y solitaria cayó por su mejilla. «Hace años», murmuró, «ha muchos años que no escuchaba algo tan puro». Cuando la música terminó, el salón entero estaba en silencio. Nadie se atrevía a hablar. El rey alzó la cabeza hacia la dirección de donde venía la voz del pastor. «Dime, campesino, ¿cómo es mi reino?». La pregunta cayó como un trueno. Los ministros se tensaron. Elías sintió que el aire se volvía más pesado. Sabía que responder sinceramente podía costarle caro, pero también sabía que había llegado hasta allí por un motivo. «Majestad», dijo con voz firme, «su reino es hermoso, pero el pueblo sufre. La belleza que ve desde su trono no llega a las aldeas. Las risas que escucha son forzadas.
El silencio que reina no es paz, es miedo. Los cortesanos se miraron horrorizados. Algunos murmuraron indignados, pero el rey levantó la mano pidiendo silencio. Continúa. Sus ministros ocultan la verdad, dijo Elías. Le dicen que el pueblo lo ama, pero lo aman por temor. Los impuestos los ahogan, los soldados los humillan, y los campos están vacíos. El rey frunció el ceño. «¿Y tú, pastor, cómo sabes todo eso? Porque lo he visto con mis propios ojos. He caminado los caminos, he dormido en los establos, he comido el pan duro del pueblo». El silencio se hizo eterno. Finalmente, el monarca habló. «¿Eres valiente, pastor, o imprudente?» Uno de los ministros dio un paso adelante, furioso. «Majestad, este hombre miente. Es un agitador. Merece ser castigado». Pero el rey volvió a alzar la mano. «Basta». Su voz, aunque tranquila, era ahora más firme. «Dejadlo hablar». Elías inclinó la cabeza. «No vine a acusar a nadie, Majestad. Vine a recordarle que aún tiene un pueblo que cree en usted. Si tan solo se atreviera a mirar de nuevo, aunque no con los ojos, sino con el corazón». Por un momento, el rey no dijo nada. Parecía escuchar no al hombre, sino al eco de sus palabras resonando en su memoria. Finalmente murmuró: «Hace años que nadie me hablaba así». Los cortesanos estaban helados. El campesino había dicho lo que ninguno se atrevía, y por primera vez en mucho tiempo, el rey no se sintió insultado, sino despierto. Aquella noche, mientras el pastor era escoltado fuera del salón, Leandro ordenó que nadie lo detuviera, y en su soledad, antes de dormir, preguntó a su asistente: «¿Cómo se llamaba?» «Elías, Majestad». El rey sonrió levemente. Elías, un nombre sencillo para un corazón valiente. Y mientras la luna iluminaba los muros del palacio, una verdad innegable se alzaba sobre el reino. La ceguera del poder había empezado a resquebrajarse. El amanecer llegó con un silencio pesado sobre el palacio. En los pasillos, los sirvientes murmuraban con nerviosismo. Los ministros hablaban en voz baja y los soldados vigilaban más rígidos que nunca. La noche anterior había sucedido algo que ninguno de ellos podía asimilar. El rey ciego había escuchado la verdad, no de un noble, ni de un sacerdote, ni de un consejero, sino de un simple pastor venido del norte. Las palabras de Elías, sencillas, sinceras, resonaban todavía entre los muros de piedra. El rey Leandro no había vuelto a salir de su cámara, y los ministros lo interpretaban como un mal presagio. «El campesino lo ha confundido», decía el conde Brane, el más influyente de todos. «Si permitimos que el pueblo crea que el rey escucha a pastores, pronto cualquier mendigo querrá darle órdenes. Tal vez deberíamos encarcelarlo», sugirió otro con el rostro pálido. «Encarcelar al hombre que el rey llamó valiente», replicó Bran con un gesto calculador. «No sería imprudente, pero podemos hacer algo mejor.
sembrar duda. Mientras tanto, Elías despertaba en una pequeña habitación de los sirvientes, sin saber que su nombre ya se pronunciaba con veneno en la corte. Aún sentía la tensión del día anterior, pero también una extraña calma interior. Había dicho lo que debía, aunque temía las consecuencias. Su conciencia estaba en paz. Una joven doncella, la misma que lo había ayudado a entrar, se acercó con un plato de pan y leche. El rey ordenado que te quedes unos días en el palacio, dijo con voz temblorosa. Dice que quiere hablar contigo otra vez. ¿Y los ministros?, preguntó Elías. Te odian, respondió ella sin rodeos. Anoche discutieron hasta tarde. Algunos quieren que te vayas, otros algo peor. Elías suspiró, comprendiendo que había despertado a algo más grande que él. No vine a causar guerras, dijo, solo a abrir los ojos del rey. Entonces reza, susurró la joven, porque en este lugar quien abre los ojos de otro suele terminar perdiendo los suyos. Esa misma mañana, en el gran salón, los ministros rodeaban el trono con sus túnicas pesadas y rostros tensos. El rey, vestido de blanco, parecía más cansado que de costumbre. Su bastón descansaba junto a él, y sus ojos opacos se movían lentamente como buscando un punto que ya no podía ver. Majestad, comenzó Bran con tono solemne. Anoche un hombre humilde se atrevió a decirle cosas terribles. No lo culpe, los campesinos hablan sin entender, pero sus palabras podrían traer confusión al reino. El pueblo podría creer que el trono vacila. El trono no se tambalea por la verdad, interrumpió el rey con calma. Se tambalea cuando la verdad se oculta. Los ministros se miraron incómodos. Bran, sin embargo, sonrió con diplomacia. Por supuesto, Majestad. Pero, ¿y si ese pastor miente? El rey ladeó la cabeza. Sus palabras no olían a mentira. El pueblo puede ser manipulado, insistió Bran. Quizá ha venido enviado por enemigos del reino, disfrazado de campesino. El rey frunció el ceño. ¿Por qué todos temen tanto a un solo hombre con una flauta? La pregunta quedó suspendida en el aire. Nadie se atrevió a responder. Finalmente, el rey se levantó. Quiero que ese pastor se quede en el palacio unos días. Quiero oír más de su música. Tal vez me ayude a entender lo que mis ojos ya no pueden ver. Los ministros asintieron a regañadientes, pero cuando el rey se retiró, Bran se inclinó hacia los demás y dijo en voz baja: «Si el campesino sigue aquí, perderemos el control del rey, y eso no lo permitiré». Aquella noche, en los jardines del palacio, Elías tocó su flauta bajo la luna. Las notas se elevaron suaves, como si acariciaran el viento. El sonido atrajo a varios sirvientes, incluso algunos soldados, que lo escucharon en silencio. Era una música que no hablaba de poder, sino de paz, y eso la volvía peligrosa para quienes vivían de la mentira. Uno de los jardineros se le acercó y le susurró: «Pastor, tenga cuidado.
Los muros tienen oídos y no todos los que lo escuchan desean su bien. Elías asintió. Lo sé, pero la verdad, una vez dicha, ya no puede volver a guardarse. Mientras la flauta seguía sonando, en una de las torres del palacio, el conde Brané observaba desde una ventana con los brazos cruzados y los ojos fríos. «Un pastor que hace llorar al rey», murmuró. «Eso no puede permitirse». Esa noche ordenó a sus hombres seguir a Elías y averiguar de dónde venía, qué quería y quién lo había enviado. El pastor, sin saberlo, había tocado no solo los muros del palacio, sino también las fibras más oscuras del poder. Y aunque su melodía era pura, las sombras ya comenzaban a moverse en torno a él. El viento nocturno soplaba entre los jardines, haciendo temblar las antorchas. En la distancia, el rey, aún despierto, escuchaba el eco de aquella flauta y pensaba en silencio. Si esto es la voz del pueblo, quizá he vivido más ciego de lo que creía. Y así, mientras uno despertaba y otro tramaba, el destino del reino empezó a dividirse en dos caminos. La luz que nacía desde la humildad y la oscuridad que temía ser descubierta. Los días que siguieron fueron extraños en el palacio. Las rutinas no cambiaron, pero el aire se había vuelto diferente, como si algo invisible alterara el pulso del lugar. Los sirvientes hablaban con más cuidado, los soldados evitaban hacer ruido, y hasta los nobles caminaban midiendo sus pasos. Era como si todos temieran despertar una verdad que ya estaba despierta. En el centro de todo, el nombre del pastor se repetía en voz baja. Algunos lo llamaban loco, otros profeta. Los más atrevidos decían que había traído una nueva esperanza al reino. Su música sonaba cada tarde en los jardines, y aunque el rey no veía el cielo, pedía que lo llevaran cerca de donde las notas flotaban, porque decía que al escucharlas podía sentir el sol en el alma. Los cortesanos no entendían, los ministros mucho menos. Cada nota de aquella flauta parecía recordarles que el pueblo existía más allá de las paredes doradas del palacio, y esa simple idea los inquietaba. En las aldeas, mientras tanto, la historia ya se había extendido. El rumor viajó de boca en boca cruzando campos y montañas. «Un pastor ha hecho llorar al rey ciego», decían los campesinos. Algunos no lo creían, otros lo contaban como si fuera una leyenda. Pero, creíble o no, les devolvía algo que hacía años no sentían: esperanza. Una mañana, Elías fue llamado nuevamente ante el rey. Lo llevaron por los largos pasillos hasta el salón, donde la luz del amanecer entraba por los ventanales altos. El monarca estaba sentado junto a una fuente interior, escuchando el agua caer. A su alrededor, varios ministros esperaban con rostro serio. «Pastor», dijo el rey con voz tranquila, «tu música ha traído paz a mis noches, pero tus palabras aún me inquietan. Dices que mi pueblo sufre, dices que mi corte miente. Quiero saber más». Elías respiró hondo. Sabía que cada palabra suya
podía ser usada en su contra, pero también sabía que callar sería una traición al motivo por el que había venido. Majestad, usted escucha solo lo que su corte quiere que oiga. Vive en un palacio rodeado de abundancia, pero el campo está vacío. La gente vende sus cosechas por hambre, no por ganancia. Las aldeas se desmoronan mientras aquí el vino corre como ríos. Uno de los ministros se adelantó fingiendo indignación. Majestad, esto es un insulto. Este hombre miente para obtener favores. Pero el rey levantó la mano. Silencio. Su tono era suave, pero autoritario. Continúa, pastor. No vine a pedir nada, señor, dijo Elías. Vine a devolverle la vista, no a los ojos, sino al alma. Aquellas palabras hicieron temblar el salón. Los ministros se miraron unos a otros indignados, pero el rey permaneció quieto, pensativo. ¿Y cómo se devuelve la vista a un hombre que ha vivido tanto tiempo en la oscuridad?, preguntó al fin. Elías lo miró con compasión, escuchando no solo las melodías del palacio, sino los silencios del pueblo. A veces el llanto no hace ruido, pero pesa en el aire. El rey inclinó la cabeza. Hablas con el corazón, pastor. Pero dime, ¿qué esperas que haga? Solo que salga, respondió Elías. Que escuche al viento, que huela la tierra, que toque la pobreza con sus propias manos, que recuerde que un rey no es grande por su trono, sino por cómo trata a los pequeños. El silencio se hizo largo, tan largo que Elías pensó que había ido demasiado lejos. Pero entonces el rey sonrió apenas y murmuró: «Hace años que nadie se atreve a hablarme así. Quizá por eso me volví ciego incluso antes de perder la vista». Los ministros se tensaron. Bran, el más influyente, se inclinó y habló con falsa cortesía. «Majestad, el campesino habla bien, pero desconoce los peligros. El pueblo no siempre entiende lo que es mejor para sí mismo. No debería usted salir sin protección ni consejo». El rey giró su rostro hacia el sonido de su voz. «¿Temes que escuche algo que tú no quieras que oiga?» Bran apretó los labios, pero no respondió. Elías observó aquella escena en silencio. En el rostro del monarca había algo nuevo, una inquietud que era al mismo tiempo una semilla de despertar. Esa noche, el pastor regresó a los jardines. La luna iluminaba las fuentes y las estatuas, y el aire olía a jazmín. Tocó su flauta una vez más, y esta vez la melodía fue distinta. Tenía la calma del agua, pero también la fuerza del viento. En las sombras, los guardias se detuvieron a escuchar. Incluso algunos nobles escondidos tras las columnas no pudieron evitar sentir algo que no comprendían. Sin embargo, no todos estaban conmovidos. Desde las sombras del patio interior, el conde Brane lo observaba acompañado de dos hombres de mirada fría. «Mañana el rey ha dicho que saldrá al pueblo», murmuró el conde, «y lo hará por culpa de ese pastor». «¿Qué haremos?», preguntó uno de los hombres. Bran sonrió apenas. «Dejar que salga
y que vea lo que queremos que vea. Si el campesino quiere abrirle los ojos, entonces haremos que vea solo lo que nosotros le mostremos. El plan estaba en marcha. Elías, sin saberlo, había despertado al rey. Sí, pero también había despertado la astucia de quienes preferían mantenerlo ciego. Mientras la luna ascendía sobre el palacio, el pastor levantó la mirada al cielo y pensó: si mañana el rey camina entre su pueblo, que mis palabras sean su guía y no su carga. Y lejos, en el horizonte, el viento soplaba desde el valle, trayendo consigo el rumor de los campesinos que aún creían que un hombre común podía cambiar el corazón de un rey. La noticia recorrió el palacio como un trueno. El rey saldría de los muros. Hacía más de 20 años que no caminaba entre su pueblo. Desde que perdió la vista, había vivido encerrado en un mundo de voces controladas, de pasos medidos, de verdades filtradas por sus ministros. Pero esa mañana, cuando los primeros rayos del sol bañaron las torres del castillo, el monarca ordenó que lo prepararan para un viaje breve. Elías fue llamado al amanecer. Lo encontraron en el jardín afinando su flauta. Cuando escuchó los pasos de los guardias, se volvió con serenidad. «El rey desea que lo acompañes», dijo uno de ellos con un tono en el que se mezclaba respeto y desconfianza. Elías asintió. «¿A dónde iremos?» «Al mercado», respondió el soldado. «Dice que quiere oír las voces del pueblo». Al pastor le temblaron las manos. Sabía que aquel gesto del monarca era el principio de algo inmenso o el comienzo de una trampa. Mientras el palacio despertaba, los preparativos avanzaban con una tensión palpable. Los ministros, liderados por el conde Brane, disimulaban su irritación tras sonrisas forzadas. No podían oponerse abiertamente, pero tampoco pensaban permitir que aquel paseo destruyera años de control. «Que todo esté limpio, ordenado», ordenó Brane. «Que el rey escuche risas, no quejas. Si hay mendigos, que desaparezcan. Si hay soldados borrachos, que los escondan. Si hay hambre, que no se vea». Los sirvientes corrieron a obedecer. En cuestión de horas, el mercado, que normalmente olía a pescado rancio y polvo, se transformó en una especie de escenario. Puestos recién pintados, frutas lustradas, campesinos instruidos para sonreír. Hasta los músicos callejeros fueron reemplazados por artistas traídos desde la capital. Todo estaba cuidadosamente dispuesto para que el rey creyera vivir en un reino feliz. Cuando la comitiva real salió por la puerta norte, el pueblo se agolpó a los lados del camino. Algunos lo hicieron por curiosidad, otros por miedo, pero todos sabían que algo inusual estaba ocurriendo. Los tambores sonaban, los caballos avanzaban con paso solemne, y, en el centro de todo, un carruaje dorado se movía lentamente. Dentro, el rey Leandro permanecía sentado con la cabeza erguida, las manos apoyadas en el bastón. A su lado, Brane hablaba sin pausa. «Majestad, verá que su reino prospera. El pueblo lo ama y trabaja con alegría.
Sus órdenes son obedecidas, sus leyes respetadas. El rey no respondía, solo escuchaba. Tras ellos, en otro carruaje sencillo, viajaba Elías. No había querido vestirse con ropas finas ni joyas. Seguía siendo un pastor con su manto de lana y su flauta en el cinturón. Sabía que debía observar, no participar. Cuando llegaron al mercado, una multitud los recibió con vítores. El olor a pan recién horneado llenaba el aire, y los vendedores gritaban sus precios con voces animadas. Pero Elías notó algo extraño, demasiada perfección. Nadie discutía, nadie regateaba, nadie lloraba. Era un mercado sin verdad. El rey bajó del carruaje ayudado por 2 guardias. Al sentir el sol sobre su rostro, sonrió. «Huele a pan y a tierra», murmuró. Hacía años que no sentía esto. «El pueblo es feliz, Majestad», dijo Brane con tono empalagoso. Gracias a su guía, Elías dio un paso adelante. «¿Me permite, señor, hablar con algunos campesinos?» Brane lo miró con dureza, pero el rey asintió. «Déjalo. Quiero escuchar lo que oigan sus oídos». El pastor se acercó a una mujer que vendía manzanas. Sonreía con rigidez, como si temiera olvidar su papel. «Buenos días, señora. ¿Cómo van las cosechas este año?» «Oh, bien, señor». «Muy bien», dijo ella, mirando de reojo a los soldados. El campo da todo lo que necesitamos». Pero su voz tembló, y en sus manos se notaba la piel agrietada del hambre. Elías tomó una manzana del cesto. «Esta está hermosa», dijo, «pero puedes comer de las tuyas, o todas van al palacio». La mujer tragó saliva. Las mejores se entregan». El pastor bajó la voz. «¿Y las tuyas?» Ella lo miró con una mezcla de miedo y gratitud. «Nos quedamos con las que ya no brillan, señor, las que el rey no ve». Elías sintió un nudo en el pecho. Detrás de aquella sonrisa fingida había una verdad que ni las telas ni las decoraciones podían ocultar. Mientras tanto, el rey, guiado por su bastón, caminaba lentamente por el mercado. Tocaba las cestas, oía las voces, respiraba los aromas. «Todo suena tan perfecto», dijo con sospecha. «¿O soy yo quien ya no distingue lo falso de lo real?» Brane apresuró el paso para colocarse a su lado. «No dude, Majestad, el pueblo lo aclama. Mire cómo lo saludan». «No lo miro», respondió el rey con calma. «Pero los oigo, y hay algo en sus voces, algo que no es alegría». El ministro palideció. «Quizá está cansado, señor. Quizá estoy empezando a escuchar», replicó el monarca. A cierta distancia, un niño se acercó al carruaje del pastor, le jaló suavemente la capa y le dijo en voz baja: «Señor, mi madre dice que no hablemos, que nos harán callar. Pero yo sé quién eres. Tú eres el que hizo llorar al rey». Elías se agachó y le sonrió. «¿Y tú, pequeño, qué le dirías si pudieras hablarle?» El niño lo pensó un momento y susurró: «Que tengo hambre,
pero no miedo. Aquella frase le atravesó el alma. Poco después, cuando la comitiva se preparaba para volver, Elías pidió permiso para tocar su flauta como ofrenda al viaje. El rey aceptó, y mientras la melodía se elevaba en el aire cálido del mediodía, algo cambió en el ambiente. Los campesinos, hasta entonces contenidos, comenzaron a llorar en silencio. Algunos bajaron las cabezas, otros, por primera vez, alzaron los ojos hacia su soberano. El rey, aunque no veía, sintió aquella emoción como un oleaje. «Brane», dijo en voz baja, «¿por qué lloran si son felices?». El ministro no respondió. Elías seguía tocando, y en cada nota se mezclaban la belleza y la verdad, la tristeza y la esperanza. Y cuando la última vibración se apagó entre las montañas, el monarca murmuró: «He escuchado lo que necesitaba oír. Mañana quiero salir sin escolta. Quiero oír el pueblo sin testigos». Brane apretó los dientes con una sonrisa forzada. «Como desee, Majestad». Elías bajó la flauta, sintiendo en el aire que esa decisión sellaba algo. El pastor no lo sabía aún, pero esa noche sería la más peligrosa de su vida, porque la verdad había comenzado a abrir los ojos del rey, y los que vivían de su ceguera ya no pensaban permitirlo. La luna ascendía sobre las torres del palacio cuando todo parecía calmarse, pero la calma era una máscara. Bajo los techos dorados, la conspiración respiraba en silencio. Las antorchas iluminaban los corredores. Los centinelas patrullaban con paso firme y, sin embargo, en las esquinas más oscuras, los ministros se reunían en susurros. Bran, con su manto de terciopelo negro, caminaba por la galería de mármol. Su rostro, habitualmente impasible, estaba endurecido por una ira fría. Detrás de él lo seguían dos hombres de confianza, soldados sin nombre, que hacían lo que se les ordenara sin preguntar. «Mañana», dijo el conde, deteniéndose frente a una ventana. «El rey ha decidido salir solo, sin escolta, guiado por ese miserable pastor». «¿Y qué haremos?», preguntó uno de los guardias. Brane giró lentamente la cabeza. Su voz bajó hasta ser casi un murmullo. «Nada. Dejaremos que el destino actúe. En los caminos hay peligros, accidentes inevitables. Y si el campesino no regresa, mucho mejor». Los hombres asintieron. La orden no necesitaba explicación. Mientras tanto, en sus aposentos, Elías no podía dormir. Había sentido la mirada hostil de Brane durante todo el día. La música que había tocado en el mercado aún vibraba en su mente, pero lo que lo inquietaba no era el recuerdo de las notas, sino la expresión del rey al escucharlas. Había sido como si por fin viera sin ojos el rostro de su pueblo. Sabía que algo iba a cambiar. Y cuando las cosas cambian en un reino donde el poder vive del miedo, la verdad siempre tiene un precio. A medianoche, escuchó pasos suaves frente a su puerta. Fingió dormir. La cerradura giró apenas, y una sombra se deslizó dentro.
Era la doncella que lo había ayudado desde el principio, con el rostro pálido y el aliento entrecortado. «Pastor», susurró, «debes irte. ¿Qué sucede? El conde Braine ha mandado hombres al camino. Dicen que mañana, cuando el rey salga contigo, no volverá ninguno de los dos». Elías se incorporó con serenidad. «Si me marcho, el rey saldrá solo. Si me quedo, quizá muera. Pero si huyo, su despertar morirá conmigo». La joven bajó la cabeza. «Eres un loco». El pastor sonrió con dulzura. «No, solo alguien que cree que la verdad no puede esconderse para siempre». Cuando el amanecer comenzó a teñir de dorado los muros, el rey ya estaba listo. Vestía una túnica sencilla, sin joyas ni corona, y solo llevaba su bastón. Quiso caminar entre la gente como un hombre, no como un monarca. Elías lo esperaba junto a las puertas del palacio con la flauta colgando del cuello. «Hoy quiero oír el mundo sin filtros», dijo el rey. «No necesito escolta ni ministros, solo tú». «Entonces, Majestad», respondió el pastor, «oirá lo que ningún rey ha escuchado en años». Ambos salieron. Las puertas se cerraron tras ellos con un eco que parecía presagio. El camino hacia el pueblo serpenteaba entre colinas. El aire estaba fresco, y el canto de los pájaros se mezclaba con el sonido del bastón del rey golpeando las piedras. Elías lo guiaba con voz serena, describiéndole los colores de los campos, los olores del trigo, el murmullo de los arroyos. «Así huele la libertad», decía el monarca con una sonrisa leve. No recordaba este aroma, pero a cada paso el pastor sentía el peligro acercarse. No lo veía, pero lo presentía. Los arbustos se movían sin viento. Los ecos del bosque eran distintos. Al llegar a un viejo puente de madera sobre un arroyo, supo que era allí. 2 hombres salieron de entre las sombras, armados con cuchillos cortos. «No más palabras, campesino», dijo uno. «El rey ya ha escuchado suficiente». Elías se interpuso instintivamente entre ellos y el monarca. «¿Qué significa esto?», preguntó el rey con voz firme. «Un accidente, Majestad», dijo el otro con tono fingido. «Los caminos son traicioneros». Elías no lo dudó. Tomó su flauta y la lanzó al aire, dejándola caer entre las piedras. El sonido metálico desvió la atención de los hombres por un instante, suficiente para empujarlos hacia atrás y gritar: «¡Corra, señor!». El rey retrocedió confuso mientras los guardias se abalanzaban sobre el pastor. La pelea fue breve y desigual. Elías, sin armas, apenas logró apartar uno de los golpes, pero otro le abrió el hombro. Sin embargo, no gritó, solo murmuró: «No soy yo quien debe callar, sino los que temen oír». Un golpe más lo derribó. Los hombres se acercaron al rey, que aunque ciego se mantenía erguido. «¿Por qué hacen esto?», preguntó con un tono tan sereno que los agresores vacilaron. «Por orden del conde Brane».
Ese nombre cayó como un relámpago. El rey apretó el bastón con fuerza. Su voz se volvió grave. Entonces, ¿no soy yo el ciego? Los hombres retrocedieron un paso. Elías, sangrando en el suelo, alcanzó la flauta con los dedos y sopló una nota débil. Fue un sonido corto, pero tan puro que los caballos cercanos se asustaron y los hombres perdieron el equilibrio. En el caos, el rey dio un paso adelante y golpeó con el bastón a uno de ellos. El otro huyó maldiciendo. El silencio volvió. Solo se oía el agua del arroyo y la respiración agitada del pastor. «Elías», dijo el rey arrodillándose junto a él, «¿por qué hiciste esto?» El pastor sonrió débilmente. «Porque aún no ha terminado, Majestad. A veces la verdad necesita sangre para ser creída». «No digas eso», murmuró el monarca tomándole la mano. «No permitiré que mueras por mí». Elías respiró hondo. «No muero por usted. Muero por lo que puede llegar a ser. Si abre los ojos del alma, todo el reino verá con usted». El sol empezaba a levantarse. La luz caía sobre los campos, bañando el puente en un resplandor dorado. Elías cerró los ojos agotado. Dijo apenas: «Escuche, Majestad, el canto de los pájaros. Son libres porque no mienten. Haga que su pueblo pueda cantar igual». El rey no respondió. Solo sostuvo su mano hasta que el último aliento del pastor se apagó. En ese instante, el rey ciego vio, no con los ojos, sino con el corazón. Vio el engaño de los suyos, el dolor del pueblo y la pureza de un hombre que había dado su vida sin pedir nada. Cuando los soldados del palacio lo encontraron horas después, el monarca seguía allí, arrodillado junto al cuerpo del pastor, y dijo una sola frase: «Hoy la oscuridad murió antes que el sol». El viento soplaba, llevando consigo la última melodía de la flauta, esa que nadie volvió a escuchar, pero que todos de algún modo recordarían para siempre. El amanecer siguiente al suceso en el puente fue distinto a todos los amaneceres que el reino había visto en décadas. La noticia se extendió como el fuego entre los valles y los pueblos. El rey ha caminado entre los suyos y el pastor ha muerto protegiéndolo. Nadie sabía exactamente qué había pasado, pero los rumores se multiplicaban con la rapidez del viento. Algunos decían que bandidos habían intentado asesinar al monarca, otros que los espíritus del bosque habían castigado a los mentirosos del palacio. Pero entre todas las versiones, una permanecía firme y verdadera. Un hombre humilde había dado su vida por abrir los ojos del rey ciego. El cuerpo de Elías fue llevado al palacio con solemnidad. Los soldados, que antes lo miraban con desdén, caminaban ahora en silencio, con las lanzas bajas, avergonzados. Las gentes salían de sus casas para verlo pasar. Mujeres con los rostros cubiertos, ancianos que hacían la señal de respeto, niños que preguntaban quién era ese pastor al que todos lloraban.
y cada vez que alguien respondía, fue quien habló al corazón del rey. Las lágrimas volvían a brotar. En el palacio el ambiente era irrespirable. Brane había intentado ocultarse tras una máscara de preocupación, fingiendo ignorancia sobre lo sucedido. Pero los rumores eran demasiado precisos y las miradas de los guardias comenzaban a desviarse cada vez que él pasaba. En el gran salón del trono, los ministros murmuraban con inquietud. Sabían que la verdad pronto caería sobre ellos como una tormenta inevitable. El rey Leandro permaneció encerrado todo el día en sus aposentos. Nadie se atrevía a interrumpirlo. Las cortinas estaban abiertas y aunque él no podía ver la luz, sentía su calor en la piel. Frente a él, sobre una mesa de madera, reposaba la flauta del pastor, manchada aún por la sangre seca. Sus dedos temblaban al tocarla. ¿Por qué, Elías?, susurró. ¿Por qué debía morir alguien para que yo aprendiera a mirar? Las palabras se perdieron en la inmensidad de la habitación. El monarca se sentía como un hombre que había vivido toda la vida con los ojos cerrados y de pronto los abría para descubrir que todo lo que amaba estaba podrido. Durante años había confiado en sus consejeros, en los informes, en las voces suaves que lo halagaban. Ahora comprendía que aquellas voces eran grilletes, que su ceguera no había sido castigo del destino, sino cómoda ignorancia elegida por él mismo. Al caer la tarde, mandó llamar a todos los ministros al salón del trono. La orden corrió como un rayo, y nadie se atrevió a desobedecer. Los cortesanos se reunieron bajo las lámparas encendidas expectantes. Brane llegó el último con el rostro tenso y el paso contenido. El rey estaba de pie, sin corona ni manto, vestido con la misma túnica sencilla del día anterior. Su bastón resonaba contra el mármol con un ritmo firme y decidido. «He escuchado bastante en la oscuridad», dijo con voz grave. «Ahora hablaré». El murmullo cesó. Todos bajaron la cabeza. Ayer un pastor dio su vida para protegerme. Un hombre sin riquezas, sin nombre, sin poder. Y mientras él sangraba en el puente, yo recordé algo que había olvidado, que el poder solo tiene sentido cuando sirve al pueblo. Se giró hacia el sonido de la respiración de Brain. Durante años confié en ti, conde. Me dijiste que el reino era próspero, que el pueblo era feliz. Me dijiste que los campos rendían abundancia y que la justicia reinaba en mis tierras. Pero ayer escuché las voces del hambre y el miedo. Escuché al niño que dijo tener hambre, pero no miedo. ¿Sabes qué significa eso, Brane? Que el pueblo ha dejado de temerme, y eso solo ocurre cuando el rey deja de ser digno de respeto. Brane dio un paso adelante inclinándose. «Majestad». «Yo silencio», tronó el rey golpeando el suelo con el bastón. «No más mentiras». Elías me abrió los ojos y al hacerlo me mostró quienes me mantenían ciego. Un escalofrío recorrió la sala.
El conde intentó mantener la compostura, pero el sudor le brillaba en la frente. Yo solo obedecía sus órdenes, señor. No obedecías a tu ambición, replicó el monarca. Robaste, manipulaste y convertiste el miedo en tu escudo. Los guardias se adelantaron esperando la orden, pero el rey levantó la mano. No lo maten, dijo con voz más baja, pero firme. El castigo de los ciegos no debe ser la sangre. Llévenlo al mismo pueblo que tanto ocultó. Que trabaje entre ellos, que sienta el sol en la piel y el hambre en el estómago. Quizá entonces vea lo que yo no vi. Los soldados lo sujetaron. Bran intentó hablar, pero su voz se quebró. En cuestión de segundos fue sacado del salón, mientras los murmullos de los ministros crecían como un enjambre de abejas. El rey esperó a que el ruido se apagara y continuó. Desde hoy, los muros del palacio estarán abiertos. Quiero que las quejas del pueblo lleguen a mis oídos. No quiero jardines sin campesinos, ni banquetes sin panaderos. El pastor me enseñó que el oro no brilla cuando el hambre lo mira. El silencio fue total. Algunos ministros lloraban en silencio, otros se inclinaban avergonzados. Esa misma noche, el rey ordenó que el cuerpo de Elías fuera enterrado no en los terrenos del palacio, sino en el centro del pueblo, junto al viejo olmo donde los niños jugaban. El entierro se convirtió en una ceremonia inmensa. Los campesinos, que nunca habían estado tan cerca de su rey, vieron por primera vez al hombre detrás de la corona. Caminaba sin escolta, tocando la flauta del pastor con torpeza, como si cada nota fuera una oración. El sonido era simple, imperfecto, pero sincero. Las gentes lloraron no solo por Elías, sino por lo que su sacrificio había despertado. El rey habló ante todos con voz que resonaba en el valle. Este hombre fue más sabio que mis consejeros, más noble que mis generales y más grande que yo mismo. Me mostró que los reinos no se gobiernan con espadas, sino con oídos dispuestos a escuchar. Y entonces clavó su bastón en la tierra junto a la tumba y dijo: «Aquí donde yace la verdad, que nazca la justicia». Con el tiempo aquel lugar se convirtió en santuario. Los campesinos llevaban flores, los músicos tocaban en su honor y los niños contaban la historia del pastor que devolvió la vista al rey sin tocar sus ojos. Días después, cuando el sol caía sobre el campo y las campanas del pueblo sonaban a lo lejos, el rey salió solo hasta la tumba de Elías. Se arrodilló y murmuró: «Perdóname por haber tardado tanto en ver. Tú me diste el don más grande, el de comprender». El viento sopló entre los trigales y por un instante creyó escuchar una melodía tenue, como si alguien en algún lugar siguiera tocando aquella flauta. El monarca sonrió. «No estás muerto, pastor. Mientras haya verdad, tu voz seguirá sonando». Y en aquel instante, el reino entero pareció respirar aliviado por primera vez. Los pájaros volaron más alto, los niños rieron más fuerte,
y el sol, que durante años se había sentido prisionero entre las torres del palacio, volvió a iluminar la tierra con libertad. El pastor había caído, sí, pero su fe había despertado a un rey y con él a un pueblo entero. Y desde entonces, cada vez que alguien contaba la historia de aquel pastor que habló con el corazón, lo hacía con un brillo en los ojos, como si en algún rincón invisible del mundo Elías aún siguiera tocando su flauta bajo el cielo del amanecer. Te pido, por favor, comentar tus impresiones y opiniones en los comentarios. Me sentiría muy feliz si me dejaras un like. M.